Los cubanos y la revolución. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La más grave consecuencia de esta revolución eterna es la división de la nación en dos grupos según la actitud con respecto al régimen. El término revolución fue usado por primera vez en el contexto cubano por el sacerdote Félix Varela. Lo hizo en 1824 desde un periódico distribuido de mano en mano, ilegal y secretamente. Las autoridades coloniales catalogaron el habanero y a su editor como un mercenario a servicios de potencias extranjeras, mientras su hacedor debió vivir el resto de su vida en el exilio condenado a muerte. Cualquier parecido con las condiciones de la descalificación a ultranzas y la represión gubernamental bajo las cuales funciona la prensa independiente en Cuba hoy en día es absoluta coincidencia. Desde entonces, los cubanos hemos considerado los sucesos impulsores de la cubanidad como revoluciones, por esa aparente voluntad de renovación acelerada de nuestra vida política que apenas conoce el adagio y en cambio cultiva el alegreto con una irresponsable avidez. Según Francisco Ichazo, en el transcurso de 135 años, hasta 1959, nombramos revolución a verdaderos procesos de signo positivo como gestas independentistas de 1868 y 1895, la huelga general para finiquitar la dictadura de Gerardo Machado o la Revolución Popular triunfante en 1959, todo con algo en común: aportaron en mayor o menor medida al desarrollo de la nación y a la cohesión de los cubanos. La historia de la cubanidad era como una revolución prolongada, indivisible, con momentos culminantes conocidos como generaciones diversas. Los revolucionarios, por tanto, se consideraron a sí mismos herederos de las luchas anteriores. Sin embargo, también se ha bautizado así acontecimientos sin un aporte radical a la cubanidad, dirigidos más por alcanzar aspiraciones personales. En ese grupo cuentan insurrecciones por discordias partidistas como la sublevación de Chambelona en 1917 o la sublevación de los sargentos el 4 de septiembre de 1933. Hasta Fulgencio Batista, figura entrenada por este tipo de revueltas para entrarle de lleno al presupuesto nacional, utilizó reiteradas veces el vocablo revolución en el texto de la ley estatuto, en un intento de justificar el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Esta palabra históricamente ha producido subyugante influencia sobre la conciencia del cubano, lo cual fue paradójicamente usado por políticos y los mandatarios demagogos. Con estos antecedentes llegó la revolución de 1959 y despertó en buena parte de la población y la intelectualidad una esperanza en una consolidación sin precedentes de la nación. Jorge Mañach, intelectual estudioso del tema, con una experiencia vital de 4 décadas de lucha, sentenció ese propio año: no hay duda de que se está cuajando el fin de la gran voluntad nacional. Unos meses después marchó al exilio ante un rumbo totalitario de los acontecimientos. Con el giro al marxismo entre los años 1959 y 1965, sus líderes aprovecharon la fascinación de los criollos por la revolución y la convirtieron en cuestión del partido, cuando tradicionalmente había sido tratada como un concepto relativo de la nación. Adicionalmente, se justificó la imposición de una agrupación política única, excluyente en un país con amplia tradición pluripartidista, repartiendo la praxis soviética del marxismo. La nación dejó de marcar el rumbo y se colocó el partido sobre el Estado. Hasta entonces, la expresión de cubanidad y legalidad devedor de sus intereses mediante mecanismos de democracia. Se proclamó revolución como un proceso continuo en el tiempo y se anularon los brotes generacionales. Una campaña ideológica bien orquestada confundió en la conciencia colectiva los términos patria, nación, Estado y revolución para sostenerse en el poder por 6 décadas que llevó el culto a la personalidad en una escalada mítica, contradiciendo la enseñanza martiana según la cual las revoluciones, por muy individualistas que parezcan, son obra de muchas voluntades y hay que inclinar con frecuencia la propia. Los principios de la revolución fueron cambiando con camaleónica profusión. El triunfante movimiento verde como Nuestras Palmas se tornó socialista, marxista-leninista. Se reintrodujo la iniciativa privada demonizada durante años, volvió el turismo extranjero igual de satanizado y un largo etcétera. Simpático e ilustrativo es el ejemplo de la música de los Beatles, prohibida por ser una desviación ideológica hasta que el máximo líder, cedente junto a John Lennon de Bronte,
junto a John Lennon de bronce, confesó ante la televisión: "Lamento mucho no haberle conocido antes". La más grave consecuencia de esta revolución eterna es la división de los cubanos de la nación en dos grupos según la actitud con respecto al régimen: los revolucionarios y los criollos de mala entraña. Llevará tiempo cerrar esa grieta. Soy optimista. Siempre podemos volver a los sentimientos y tradiciones esenciales que nos legaron los padres de la cubanidad. El futuro es promisorio. Siguiendo con las noticias, reuniones para solucionar problemas o para crearlos. Mientras el país enfrenta difíciles condiciones, el ministro de Salud Pública se preocupa por encontrar el quórum a la solicitud del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos. Se volvió a reunir pocos días atrás el presidente cubano con los científicos y expertos que participan en las actividades de ciencia e innovación tecnológica para el enfrentamiento del nuevo coronavirus. Se ha informado de forma oficial de que de esta sesión salió la modificación de los procederes médicos para la prevención y el control del virus chino, con el objetivo de ponerlos en contexto en el actual proceso epidemiológico del país. Una de las primeras medidas que se anuncian es tratar con suficiente antelación a pacientes catalogados de alto riesgo y hacerlo de forma diferenciada mediante la vigilancia intensiva. Este aspecto será una idea mientras no retornen las visitas a los ancianos en las casas con el fin de hacer pesquisajes. Se actualizaron también los modelos pronósticos por parte del decano de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, vaticinando en los próximos días un crecimiento de confirmados que quizás pueda llegar a alcanzar las increíbles cifras de 3,0 durante el propio mes de febrero. Otra reunión sobre el tema se llevó a cabo el pasado 27 de enero con el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control del Nuevo Coronavirus, donde el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, explicó que el aumento de los casos de la enfermedad en la capital cubana, además de la dispersión de todos los municipios, aunque siempre se ha dicho que no habría problemas en el ingreso en los hospitales, en este momento que no se ha llegado al punto de inflexión del pico, el dirigente explicó que hay voluntad de buscar mayor capacidad de camas en las instituciones de salud. Cualquiera de los dirigentes allí reunidos, con un poco de vergüenza, le hubiera respondido que con voluntad no se aumentan las capacidades hospitalarias. La Habana está antecedida por Guantánamo en cuanto a la tasa de incidencia de casos positivos. De esta reunión también se pudo conocer que, desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 11 de enero de 2021, fueron confirmados 15.897 casos y en solo 15 días del mes de enero ascienden a 7.542, lo que implica que 47,4% de los enfermos que se reportaron en 10 meses. Esta cifra indica que se está desatendiendo las medidas organizativas y de control epidemiológico, lo que ha desencadenado esta compleja situación. También sobre la dirección del país, reconoció que existen problemas con los PCRs. Se llegaron a conocer casos de 20 días de espera, aunque ahora plantean que se está acortando ese tiempo. La población cubana no alberga ninguna esperanza de que pueda ser vacunada con alguna de las vacunas que ya han sido probadas y que comienzan a distribuirse en diferentes grupos etarios de personas en todo el mundo. Con bombos y platillos, la dictadura ha anunciado que espera fabricar 100 millones de dosis del candidato vacunal nombrado Soberana 2. Además plantearon de que ya habían países interesados en adquirirla, como Vietnam, Irán y Venezuela, de que Bam Bam, así decían de los 10 millones de la zafra de 1970 y nunca fueron. De ese modo, solo se recuerda el nombre de la orquesta Bam Bam. Por su parte, la segunda fase de la vacuna se ensaya en el Policlínico 19 de abril en el municipio Plaza de la Revolución. No obstante, se ha confirmado que en el mes de febrero se realizará una prueba para proteger con Soberana 2 a los niños. Lo que no se explicó es si la vacunación sería voluntaria u obligatoria. Pero lo cierto es que no les importa el sufrimiento del pueblo. Los muertos se van acumulando, o las situaciones de extrema pobreza a las que han sido sometidos algunos ciudadanos en el país, en particular fuera de la capital. Lo primordial es mantenerse en el poder, pasándole por encima a todo el que se oponga al sistema opresor y totalitario. La sociedad cubana está enferma y no es de COVID-19. Sin embargo, todavía no lucha para salir de la terapia intensiva donde la tienen ingresada los que mal dirigen este país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos